después en la decisión que tomamos en el cuarto oscuro cuando vamos a votar. Pero Exacto. hablamos con un especialista, con Jorge Jacobe, analista que tiene números y proyecciones para mostrarnos. Qué placer tenerte como siempre, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ahí estuviste, me imagino, analizando, como decíamos hoy, lo venimos contando desde el comienzo del programa, un poco el humor social, ¿no? De cara a este cierre de listas, a estas elecciones. Tenemos algunas placas. Cuando a ver, ahí está. A ver. La primera es sobre imágenes positivas. La dirigente política, Jorge, que mejor imagen tiene es Patricia Bullrich, con 43,9%, le sigue Horacio Rodríguez Larreta, y tercero viene Alberto Fernández. Fíjate, Daniel, que es interesante, porque estos datos están tomados después de que Patricia Bullrich tomara la decisión de bajarse de la pelea por la ciudad de Buenos Aires, lejos de haber tenido para ella un impacto de imagen, creció algún puntito. Como bien vos señalás y estamos viendo ahí, ella tiene hoy 43,9, casi 44% de imagen positiva, contra 37 de negativa. En el escalón siguiente lo tenemos a Rodríguez Larreta, que tiene un poquito menos de positiva, pero también tiene menos negativa. Esto es importante y te diría que los empareja hacia la pelea para el 2023. ¿Ok? Fíjense que en el renglón anteúltimo lo tenemos a Mauricio Macri por el mismo espacio con 25 puntos de imagen positiva y siempre 48, 49, 50 puntos de imagen negativa. Esto habla del desgaste también. Pero lo veo Macri con imagen negativa más chica que la que tienen Alberto y Cristina, por ejemplo. No, claro, todo el oficialismo, todas las figuras tienen una imagen negativa superior al 60%, 67 en el caso de Kicillof, 67 también en el caso de Cristina, 62 en el caso de Alberto, y sus imágenes positivas también han tendido a parecerse mucho, Daniel, están en 26, 27 puntos de imagen positiva. Aún así, aunque las imágenes se muestren en 26, 27 puntos, en términos de potencia electoral, se están mostrando en 30, 31, 33 puntos. Yo creo que vamos a ver un oficialismo en términos nacionales cercano a los 35 puntos, por más que haya gente que no los valora con imagen positiva. Y la gente a la hora de votar, Jorge, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Mira, lo que más tiene en cuenta siempre es la economía, digamos. El driver principal de toma de decisiones de los argentinos es la economía. Cuando le pedimos a la gente que nos diga en una encuesta cuál es el principal problema de la Argentina, sale la corrupción antes que la economía, ¿sabes? Ah, mira. Pero yo tengo que hacer el siguiente apunte, aunque sea peleándome con mis propios datos, que es que la corrupción en realidad es un síntoma que muchos argentinos utilizamos cuando estamos molestos, en realidad por razones económicas. Cuando hay un presidente que da la sensación de que nos lleva hacia un mundo mejor, acordate la Cristina del 2011, no importa tanto la corrupción. No importa nada la corrupción. A los argentinos, en el fondo, no nos importa la corrupción, ni tampoco somos honestos, digamos. ¿Okay? En ese sentido, los presidentes uruguayos siempre han tenido razón. Cuando nos da la sensación, entonces, de que Cristina nos lleva hacia un mundo mejor, entonces el caso de Sueños Compartidos no le importaba a nadie. Ella ganó con 54 puntos. En cambio, cuando ella cabalgaba sobre 38 puntos de inflación, último año de su mandato, de su segundo mandato, entonces Chicore sí dolió, por ejemplo. Claro. Y con Menem pasaba lo mismo. Cuando daba la sensación de que íbamos hacia un mundo mejor, entonces a nadie le importaba que el tipo se fuera en una Ferrari Testarossa a 300 kilómetros por hora a Pinamar con 4 rubias y 200 litros de champán encima, digamos. Ahí tenemos una placa que muestra un poquito el clima electoral. ¿Cuál es la posición frente a las elecciones legislativas con respecto al Frente de Todos, ¿no? Dice, las preguntas son, quiero que gane las elecciones y quiero que pierda las elecciones. Totalmente. 30% quiere que el Frente de Todos gane las elecciones, contra 61% que quiere que pierda las elecciones. Estos son números nacionales, bien, números nacionales. Después, en cada provincia vamos a ver variaciones, ¿no? Porque el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires va a tender a parecerse a 25 y en Formosa va a tender a 50%. Pero la cosa no está ni peleada, Jorge. ¿Cómo? La cosa no está ni peleada, digo. Hay muchísima diferencia entre el que quiere que gane y el que pierda. Claro, lo que pasa es que los que quieren que pierdan, que son el 60%, van a tener más de una expresión para enojarse contra el oficialismo. Y en cada una de las provincias
Insisto, en algunas vos vas a tener la dicotomía que ves en términos nacionales, el Frente de Todos contra Juntos por el Cambio, o como se llame, y en muchas provincias tenés un tercer elemento de valor local que distorsiona la pelea entre dos. El MPN en Neuquén, el socialismo en Santa Fe, o mismo el perotismo en Santa Fe, o el oficialismo local de Schiaretti en Córdoba. ¿Ok? A ver, ¿tenemos otra placa para compartir con Jorge? Si tenemos, la ponemos al aire. Ahora, a mí sí. me gustaría consultarla, Jorge. ¿Qué importancia tiene no tener tanta imagen negativa, no? Digo, al momento de llegar a una elección y que quedan dos candidatos, tal vez el que tiene menos imagen negativa es el que tiene un margen más amplio para seguir acumulando votantes. Mira, es muy interesante la pregunta, porque siempre que... Cuando se pone el saco verde, Jorba te tira unas preguntas. No, terrible. El saco verde... Inspira, Saco verde es un color que me ayuda levanta. mucho a la comprensión de los datos, evidentemente. ganó el abierto de golf de Augusta, de ahí no se sacó más el saco. Qué malos que son, qué envidiosos que Es son. importante en este sentido. Mira, la imagen positiva nos marca el presente de un candidato. La imagen regular nos marca lo que puede pelear y la imagen negativa nos marca el futuro. Si vos tenés más de 50 puntos de imagen positiva y querés ir a correr a una presidencial y te la tenés que jugar en segunda vuelta, estás fusilado. Claro. Claro. Así de importante es la imagen negativa. Mucha gente no lo ve, ¿no? Mucha gente cuando mira una encuesta mira solamente la imagen positiva, pero la imagen negativa es tan importante como la primera. Ahí lo vemos que esta tenemos placa es- donde, al revés del oficialismo, el Juntos por el Claro. Cambio, hay más, por lo menos a nivel nacional, el 44% creo que la gente quiere que gane las elecciones y un 35% quiere que pierda las elecciones. Claro, entonces, fíjate respecto de la pregunta anterior, hay 44 de los 60 que quieren que Juntos por el Cambio gane. Después hay una cantidad de puntos muy importante que se fugan hacia otras opciones. Claro. ¿Ok? Ahora- Pero entonces, esto nos va a marcar que en términos nacionales, juntos, el Frente de Todos va a estar en 35 puntos, que las distintas expresiones difíciles de sumar, porque se llaman diferentes, son diferentes ellos, pero el mundo de Juntos por el Cambio va a estar cercano a los 40 puntos. Y en la provincia de Buenos Aires, esa situación es particularmente ajustada, porque los dos están entre 35 y 40 puntos y tranquilamente se puede recrear el escenario que vimos en 2017 o en 2013 o en 2009. Jorge, te hago una consulta. Amén de los candidatos. ¿Ya tienen medidos a los candidatos de manera individual? ¿Cómo miden cada uno de ellos? Digo, no sé, Santilli, Manes, así, ¿la comparativa o todavía no? Mirá, en la provincia de Buenos Aires, la pelea entre Santilli y Manes es una pelea que arrancaba antes del cierre de las listas, con Santilli 4 puntos arriba, Ah, y con Manes todavía con un 25% de desconocimiento de la opinión pública. De modo tal que eso se puede poner muy parejo y tranquilamente te diría que se puede dar vuelta. mira. Va a depender mucho de cómo la opinión pública vaya digiriendo el cierre de las listas y cómo digiera la campaña. ¿Ok? Aunque sabemos que gane quien gane, ese instrumento, Santilli o Manes por Juntos por el Cambio, va a ser el instrumento en la provincia de Buenos Aires para pegarle al Mira, oficialismo. y ya que estamos hablando de Manes, hay otra pregunta que se le hizo a gran parte del La electorado. nube de palabras, como hace... Sí, Jorge defina con Ferraro. una sola palabra a Facundo Manes. Jorge, y mira, vamos a poner en pantalla qué es lo que dijo la gente. Ahí son muchas palabras, ¿no? Exactamente. Es como un... Pero fíjate lo que Pero decía sobresale. Jorge, ¿no? Inteligentes y desconocidos se destacan. Claro, recordamos siempre que este es un ejercicio donde le pedimos a la gente que defina a un candidato en una palabra y le damos un espacio en blanco. No sugerimos respuestas, ¿ok? La gente escribe lo que quiere. Entonces, fíjate que es interesante, porque desconocido viene de el porcentaje de opinión pública, un cuarto, que todavía Facundo no lo conoce. Claro. Ahí Facundo Manes tiene una oportunidad de presentarse, de decirle algo a esa gente y de caer bien o de caer mal, por supuesto, ¿no? Claro. Es una oportunidad y es riesgo también. Después la palabra que predomina es la palabra inteligente. Y después viene oportunista, que suele venir de, por ejemplo, el 35% de gente que es oficialista, digamos, es decir, que va a votar al Frente de Todos, que le molesta que un hombre de esa potencia, digamos, de ese nivel de reconocimiento, de prestigio construido por fuera de la política, venga a Y que en instalarse. realidad no se lo dentro conoce del- a Manes, ¿no? Sabemos que es un neurocientífico súper reconocido y todo, pero digo, como político, la verdad es que la gente debe tener, yo pienso, ese temor. Y muchas veces no sé si pasa que una cosa es como mide un precandidato y después como mide efectivamente un candidato. Ah, bueno, pero espera. Lo que tenemos que decir es que Manos es un hombre absolutamente conocido.
lo desconoce el 25% de la población. El 25% no lo puede calificar, el 75% sí lo califica. Y de ese 75, casi 40 puntos son de imagen positiva. Es decir, Manes evidentemente tiene un prestigio construido por fuera de la política que vale mucho. Ahora, también hay que decir esto que vos señalabas recién, que no todos los trasplantes son necesariamente exitosos en la primera vuelta. Exacto. ¿Ok? Aunque también hay que decir que la población argentina viene buscando personas outsiders de la política hace mucho tiempo y que hay muchos casos que son muy exitosos. Jorge, ¿por qué? Porque a está eso muy quería ir. fastidiada con lo que viene de la fragua de la política. Exacto, a eso quería ir. Quería saber qué análisis te trae otra vez empezar a ver este fenómeno de que los famosos se metan en el mundo de la política y que sean candidatos. Lo vimos esta semana, ya confirmó su precandidatura Cintia Fernández, ya lo hizo también Amalia Granata, le fue muy bien en su momento en Santa Fe, ya también lo hizo ahora Roberto García Moritanta, que ahora es más conocido como el marido de Pampita. ¿Qué análisis te trae esto? ¿Crees que tiene que ver también con que la gente está cansada de lo que ve? También Carlos Seguía, por ejemplo, un periodista que se presenta en la provincia de Neuquén, también, ¿no? Disputando contra el MPN, disputando contra el resto de Juntos por el Cambio y demás. Mira, este es un proceso que, a mi criterio, demuestra que la fragua de la política está muy en crisis. Ese tipo de político criado en una unidad básica o en un comité radical, ese tipo de cosas, que empezó a militar a los 17 años, que vivió del Estado toda la vida, que sabe cómo es el juego, pero que es un empleado público hace mucho tiempo, eso está en crisis. Y hay dos tipos de electorado. Hay un electorado que quiere hackear a la política y votar algo nuevo porque cree que lo va a oxigenar. Me parece que ahí están acertados, pero también infieren, quizá erróneamente, que todo lo nuevo es mejor, cosa de la cual no tenemos garantía. Y hay otro tipo de electorado que dice, no, para la política tienen que estar los que saben de política. ¿Ok? Y entonces valoran a los que vienen con una trayectoria dentro de la política. Claro. Ahora, entonces hay cliente para las dos cosas en la Argentina. Esto que te pregunta Sofi, esto que te pregunta Sofi me parece interesante. Te voy a dar un ejemplo. Seguramente no está medido porque es reciente, pero tu intuición. En La Matanza, el municipio más grande del conurbano, hay dos candidatos a concejales dentro de Juntos por el Cambio. Está Toti Flores encabezando, que es diputado nacional, pero va como primer concejal porque quiere dar pelea en el municipio, en la lista de Santilli. Y Manes sorprende llevando al Dipi como candidato a concejal en su lista. Entonces vos tenés un tipo de la política comprometido con la cooperativa, como Toti Flores, que tiene un gran trabajo social en La Ferrer, en centros urbanos pobres, y nosotros le pones un cantante, un tipo del mundo del espectáculo que es un advenido a la política. ¿Qué intuición te da esto? Mira, insisto en esta idea. Me parece que muchos outsiders de la política, sobre todo los que no vienen de la ciencia, los que vienen más bien del espectáculo, o los que vienen de otro tipo de lugar, del deporte y demás, la política los utiliza para tratar de potenciar lo que viene debajo de ellos. ¿Okay? Ahora, hay una opinión pública que vota buscando depositar su confianza en alguien. La gente no puede construir confianza con una persona a la cual no conoce. Entonces, ahí es importante la figura del tipo. O sea, ya que lo conozca, de alguna manera, no importa de dónde. Vamos a poner al aire, mira, perdón, Ale, ahora vamos a poner al aire primero una placa, ahí la tenemos, Jorge, la estás viendo, ¿no? Precandidatos en Ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Bueno, este es un proceso muy interesante. Leandro Santoro va a ser una elección interesante en la ciudad. El kirchnerismo suele medir 22 puntos o un poquito menos. En la ciudad, Leandro Santoro hoy está midiendo unos 25, con lo cual puede hacer una elección más digna que lo que el kirchnerismo ha hecho en el resto de su historia. ¿Okay? Y sin embargo, cuando el oficialismo se entera de esto, salen a masticarlo porque anoche fue una noche bastante tensa dentro de ese espacio y seguramente hoy también va a ser un día tenso. Cuando hay algo que puede suceder bueno, el espacio tiende a generar mecanismos de autodestrucción, digamos. Lo que sucedió con el espacio Juntos por el Cambio es muy interesante porque Vidal, que es una persona que ganó en la provincia de Buenos Aires, contra todos los pronósticos, siendo mujer, siendo no peronista, que además gobernó, aunque mucha gente creyera que se la iban a comer cruda, gobernó los 4 años, bien, mal o regular,
pero los gobernó. Esa persona que gobernó el 38% de los argentinos viene a refugiarse a un distrito del 8%. ¿Ok? Es decir, un número 1 viene a convertirse en número 2 de otro número 1 que es Rodríguez Larreta, de ese espacio. Esto es curioso. Frente al escenario con Patricia Bullrich generan una discusión interna muy dura. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Patricia Bullrich tenía números para ganarle a Vidal. Ella misma lo dijo. Muy bien. Yo sé que puedo ganar, pero hago esto en beneficio del espacio. Es que si no, la pelea no hubiera sido tan dura. Claro. Si Patricia Bullrich tenía los números para perder, la ponen en la cancha, le ganan y listo. Por supuesto. Claro, una pelea se pone dura cuando es competitiva. Muy bien, entonces bajan a Patricia Bullrich en pos de la unidad nacional, está bien, y entonces aparece la boleta de López Murphy, y lo primero que logramos medir es que esa interna estaba 2-1, todavía con 20% de indecisos. Fíjate el nivel de riesgo simbólico para Vidal. No está en riesgo la elección. Juntos por el Cambio, con el candidato que sea, va a estar en 45, 48, 50 puntos en la general. Pero el tema es que esto se da en la interna. Si Vidal, después de bajar a Patricia Bullrich, no tapiza, Claro, tiene que hacer una super no pasa elección. por arriba a los otros, Claro. es todo un signo de debilidad para Larreta. Lógico. Ayer me comentaba otro analista político que en la ciudad de Buenos Aires las tres opciones, Vidal, López Murphy y el radicalismo con Adolfo Rubinstein, está Beto Brandoni, una lista muy radical, entre los tres van a sumar mucho más votos de lo que hubiese sumado una lista única en las PASO. Y que esto puede ser le puede terminar sirviendo a lo que es el larretismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora con la confirmación de las listas vamos a volver a medir. Pero no sé si van a sumar más que 50%, que es lo que vienen sacando, Dani. Sí. No lo sé. Me parece raro. Lo que sí te digo es que el advenimiento de una lista ultra radical, la de Brandoni, la de Rubinstein, me parece más un plan para romper el voto opositor interno, es decir, para romper el voto de López Murphy, que para realmente presentar una opción radical. Jorge, ¿cuánto pesan las propuestas, no? Porque hay muchos candidatos, por ejemplo, el Dipi, que tal vez va como concejal, le sale muy bien el discurso del indignado, pero no se le cae una propuesta. ¿Cuánto termina pesando la propuesta o lo más subjetivo, como escuchar un discurso que cierra con mi enojo frente a un gobierno? Es que propuestas no hay, no pesan nada porque no hay. Bueno, eso es grave. Bueno, eso es absolutamente grave. Pero también lo que hay que decir es que no existe el significante vacío en la política. Los candidatos que no tienen propuestas de todas formas significan algo. Hay que tratar de entender, mi tarea, mi laburo es tratar de entender qué es lo que significa una persona aunque no le dé ninguna propuesta al votante. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, aquel que gane la interna va a significar el instrumento para pegarle un cachetazo a Cristina, para frenar a Cristina. Claro. Después, si es Manes, neurocientífico, o si es Santilli, un tipo que viene de la ecuación de la política, y digan lo que digan, es algo de segundo orden, esto hay que entenderlo. Hoy, el espíritu del momento, la pelea del momento, tiene que ver con si dejás correr a Cristina o si la salís a frenar. Jorge, recién mostrábamos en decidir. pantalla, en la lista de precandidatos en la ciudad de Buenos Aires, a Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo analizás las propuestas que tenga para ofrecer Javier Milei? Que es todo un fenómeno, bien lo digo, ¿no? Ha estado con nosotros Claro. el fin de semana pasado, ha estado en otras oportunidades. ¿Cómo mide Milei? Mira, ahí tenés dos tipologías de votante diferentes hacia adentro. Tenés el liberal Sí, claro. teórico, digamos, el liberal racional, y después tenés una parte de la juventud que siempre, en todas las elecciones y en todas las generaciones, desde el inicio de los tiempos del mundo, busca meterle un dedo en la oreja al sistema. Durante muchos años en Argentina eso lo significó la izquierda. Vos sos un joven, salís de la casa de tus padres, te toca votar por primera vez, empezás a mirar el mundo es una mierda.
El mundo es una injusticia y le querés pegar una patada al tablero. ¿Cuál es tu expresión para pegar una patada al tablero? En algún momento era la izquierda, en este momento son los liberales. Por eso, en el rango menor de 30 años hay tanta efervescencia en torno de ellos que no es tan grande en las edades intermedias o en las edades grandes. Milei es la falta del respeto a todo el sistema. Vos votás a Milei como podrías votar en blanco, podrías no ir a votar, para decirle a todos, ¿saben qué? Cachetada. Sí. Y enfrente, digamos, hablando de este voto rebelde, el voto fuera del sistema, uno puede estar a la izquierda, Miriam Bregman. Igual la izquierda no está unida, está Luis Zamora, que Luis Zamora siempre hace buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, tiene su público. Sí. Y es, claro, y es un hombre absolutamente honesto, es un hombre que está bien posicionado. Pero bueno, la izquierda ya fíjate que los 3 puntos que suelen tener en términos genéricos ya presentan 8 listas. Claro. Y bueno, y ya son ya han dejado de ser una novedad, digamos. Y me parece que el votante de izquierda teórico, la mitad está con el kirchnerismo. Y la otra mitad se quedó ahí. Y de la mitad que se quedó ahí, entre que se dividen y que tienen discusiones que atrasan 150 años, digo, me parece que en algún momento la izquierda argentina va a tener que sentarse a debatir, poder tener una izquierda posmoderna, digamos. ¿Qué vamos a discutir en esta campaña, Jorge? ¿Cuáles van a ser los temas, según vos, de acuerdo, los temas que se traten en campaña son los temas que demanda la sociedad? Yo entiendo que economía en la Argentina siempre está, porque todos aspiramos a vivir mejor o que la economía funcione. Pero, por ejemplo, primera elección desde que se desató la pandemia. ¿Vamos a estar hablando de vacunas, pandemia, restricciones, cuestiones sanitarias en la campaña? Economía por la pandemia. Claro, todo relacionado con la pandemia. Quizás sea el epicentro de todos los temas la pandemia, ¿no? Mira, Dani, excepto por los temas relacionados con la pandemia, que sí son una novedad, el resto de los temas, para el resto de los temas esta campaña va a ser tan predecible como una canción de Ricardo Arjona, digamos. Porque en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de cómo vemos el Estado, en términos de impuestos y todo este tipo de cosas, ya la dinámica de discusión entre un grupo y otra ya está en la mesa hace una década y ya sabemos cómo ataca uno, cómo se defiende el otro, y es un loop que no nos lleva para ningún lugar. A eso le tenés que sumar esto nuevo, sí, la pandemia, perfectamente. Ahora, dentro de los temas, lo que más pesa, insisto, es la economía. Pero en términos psicológicos, lo que más va a movilizar el voto es Cristina sí, Cristina no, que es la grieta real. La grieta real que yo no la entiendo como Cristina contra Macri, sino Cristina sí, Cristina no. Claro. Ahora vamos a hacer otra placa para compartir con vos, Jorge, pero digo, vos que analizás en detalle de manera minuciosa, por ejemplo, a la gente, ¿le interesa tanto como a nosotros, los comunicadores, los periodistas, saber, bueno, qué va a pasar, cierre de listas, a qué hora, candidatos, o no tanto? Mira, yo creo que los argentinos somos buenos consumidores de política, en una gran medida, digamos, ¿no? Nosotros estamos encontrando hoy en las encuestas 25% de indecisos antes del cierre de las listas. Es decir, si bien para el ejercicio de una encuesta es un montón, porque eso puede torcer las cosas para un lado, para el otro, porque para un encuestador es todo riesgo eso, me parece que hay una opinión pública argentina que está enganchada en la conversación de la política y de los candidatos, por lo menos desde el 2001, desde el advenimiento de la crisis del 2001 y sus dos emergentes políticos posteriores, digamos el kirchnerismo y el PRO. Los argentinos discutimos de política todo el tiempo, incluso los años no electorales, que te lo cuento a título de infidencia. Los años no electorales para una empresa como la mía eran años muy calmos, digamos, ¿no? Claro, bastante chatos. Bueno, eso pasaba hace 20 años. Ahora, desde el 2001 hasta acá, los años no electorales estamos tan al palo como si fueran años electorales. Y eso es porque los argentinos han entendido perfectamente que la política complica la economía, que la razón de nuestros males está en la política. Lo entienden erróneamente, entienden erróneamente porque una parte de los problemas que tenemos los argentinos tienen que ver con el que la Argentina tiene problemas estructurales que gobiernan mucho más que lo que gobiernan los presidentes. Pero así lo entienden los argentinos. Creen que solucionando solamente la política, que cambiando de políticos, que mirando para acá o mirando para allá, entonces pueden solucionar fácilmente los problemas y que a la vuelta de la esquina está la felicidad y que puede venir Papá Noel. Ahora nos metemos en la interna del Frente de Todos, pero hay una curiosidad en la Ciudad de Buenos Aires. Recién lo hablábamos en la mesa hace un ratito,
estamos desde las 8 de la mañana acá informando. Hay una curiosidad, Jorge, que es que la lista del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires la encabeza Leandro Santoro, que es de origen radical. Posiblemente vaya una mujer, se hablaba de Gisela Marciota, la ministra de Género, que no son afiliados al peronismo. En tercer lugar, Carlos Heller, que tampoco es peronista. Es decir, el Frente de Todos, el peronismo presenta una lista en la Ciudad de Buenos Aires donde ninguno es peronista, por lo menos en los primeros lugares. Eso es una curiosidad, ¿no? No, no es una curiosidad, porque hay que empezar a entender que el kirchnerismo y el peronismo son dos cosas absolutamente diferentes. Dani, que el kirchnerismo logró... Eso lo dice Moreno siempre. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno dice. Sí. Claro, el kirchnerismo logró engañar durante muchos años al peronismo, diciéndole que venían a hacer la renovación del peronismo, y el peronismo tarde se dio cuenta, muy tarde se dio cuenta, de que les venían a robar la historia, de que el kirchnerismo hizo lo que en los 70 se llamaba entrismo. ¿Okay? Lo que hay que hacer con el elefante para dominarlo es ponerle el cerebro, y el cerebro es una parte muy pequeña del cuerpo. Bueno, el kirchnerismo logró eso, y hoy por hoy hay peronistas, como Moreno, digamos, que lo dice abiertamente, sí, pero hay un batifondo muy importante de peronistas que quieren dar un grito de dignidad, que quieren reunir de vuelta al peronismo para recuperar su identidad. No lo van a hacer en esta elección porque viene la cosa muy brava y porque no hay mucho espacio, pero que finalmente lo van a terminar haciendo. Van a romper con el Frente de Todos y entonces finalmente van a volver al redil peronista. Recordemos, Jorge, vamos a seguir aprovechándote un ratito más, si nos permitís. Queremos analizar una placa más, queremos conocer tu análisis sobre esto, cómo se está recalentando la interna dentro del Frente de Todos, ¿no? Vos lo comentabas, Dani, al principio, sí. Santiago Cafiero sí, Santiago Cafiero no. Santiago Cafiero, que un sector de la Cámpora lo quería llevar a la provincia de Buenos Aires como primer candidato a diputado nacional, y el presidente Alberto Fernández lo leía como, me sacan un nombre mío como jefe de gabinete para poner un nombre de Cristina como jefe de gabinete. Otros decían que no era tan así. El presidente impulsa a Victoria Tolosa Paz, impulsado también a Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el gobernador Kicillof, que se enteró por los medios que le estaban postulando a su ministro de Salud como candidato, dice, me van a plebiscitar la atención sanitaria en la provincia en esta elección. Hay una interna que por algo no están los nombres todavía confirmados, ¿no? Pero viene picante ahí la cosa. Sí, viene picante y me parece que a Alberto lo van a dejar en la misma posición que cuando se configuró el gabinete. A ver, yo la historia la veo de la siguiente manera. Cuando Alberto se sienta, mucho antes de saber que iba a venir la pandemia, sabíamos que iba a ser un gobierno triste en términos económicos, porque el Estado no tenía la plata para calmar todas las angustias sociales que había en la calle. Es decir, iba a ser difícil. Y entonces el kirchnerismo en la negociación le da a Alberto el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social. Y hay alguien que dice en algún momento, che, le dieron mucho poder, y yo digo, no, le dejaron todos los quilombos. Es decir, le dejaron todos los mostradores por donde van a entrar las quejas, por donde van a entrar los problemas, que ese es el rol de Alberto en el gobierno. Atender el mostrador de los reclamos, ponerle la cara a los sopapos, mientras el kirchnerismo de segunda línea para atrás hace lo que vino a hacer. ¿Pero él sabía que ese iba a ser su rol o de repente se sorprendió ya siendo presidente? No, me parece que se desayunó siendo presidente. Y hoy por hoy, frente al escenario de que puedan perder otra vez en la provincia de Buenos Aires, la culpa la va a tener Victoria Tolosa Paz, que indirectamente es Alberto Fernández quien finalmente va a tener la culpa de todo lo que sucedió en este gobierno, al final de cuentas, al final de los 4 años. Bueno, muy bien. Jorge, muy interesante todo esto. La verdad que... Hay tanto para analizar. No, hay tanto para analizar. Es día de cierre de listas y uno está viendo que, digo, a mí por la primera duda que me genera todo este armado de listas es que hay en el ABC de la política siempre se dice el poder ordena. Por lo tanto, el poder hoy es el kirchnerismo, es el Frente de Todos, y sin embargo no ha podido ordenar las listas como se hizo la oposición. Mal o bien, no ordenó porque tiene 3 listas en ciudad, 2 en provincia, va a ir a un confrontamiento interno, pero ya están definidos los nombres. Mientras tanto, en el oficialismo no lo han podido hacer. Eso es curioso también. Yo te diría que el oficialismo lo que están tratando de ordenar es el control del poder. Se van a ordenar mejor que la oposición, Daniel. La oposición en Neuquén, por ejemplo, Juntos por el Cambio se rompió. Lo que decíamos recién, el guía va por fuera de lo que sería Juntos por el Cambio, que ni siquiera se puede usar como nombre. Sí. La oposición, por ejemplo, en Tucumán también se rompe en varias partes. Es decir, una cosa me parece que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, y otra cosa está sucediendo en el resto del país. Se rompió en Córdoba también, Schiaretti juega solo, Perotti juega también solo en Santa Fe. Me parece que están todos muy desordenados,
porque ven al Frente de Todos roto, en crisis, y porque es muy incierto el panorama hacia el 23. Hay que hacer una Entonces, todo el lectura mundo especial. sale a cuidar su propio rancho, ¿no? Hay que hacer una lectura especial de la ausencia de Vidal en el lanzamiento de la precandidatura de Santilli, ¿o no hay que ser tan tremendistas? A mí me asombró no verla. No, a ver, los que vienen del corazón del PRO entienden muy bien que hay un tiempo de pelea y hay un tiempo después para jugar en equipo. Son soviéticos en eso. Tienen un orden muy soviético. Si no estuvo, me parece que no es un mensaje de discordia, digamos, sino que probablemente no haya querido ir a un evento de la provincia de Buenos Aires para no volver a cruzar los temas. Okay. Claro. Jorge, no te preguntamos, ya para ir cerrando, sobre un personaje, un candidato, que yo creo que va a ser vital para la suerte del Frente de Todos y también de la oposición, que es Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque lo que saque Randazzo se le va a quitar a uno o a otro, ¿no? Algunos dicen mucho más al oficialismo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te diría que no le saca, sino que lo que genera es un colchón entre medio de las dos fuerzas para que el desilusionado del Frente de Todos no caigan juntos por el cambio. ¿Ok? Eso en la dinámica entre las dos fuerzas. Ahora, Randazzo también empieza a reunir, a consolidar esta sensación de los peronistas que quieren volver a recuperar su dignidad, digamos. La tiene muy difícil porque la elección se va a polarizar en 75-80%, de modo tal que lo que hay para repartir por afuera va a ser muy poco. Ahí van a pescar los liberales, va a pescar Randazzo, va a pescar la izquierda, es decir, hay muchos pescadores para una laguna que es muy pequeñita, pero simbólicamente me parece que puede llegar a ser importante para lo que va a venir en el 23 y la posición orgánica de los peronistas de Peronieva. Bueno, muy interesante, ¿eh? La verdad que gran análisis de Jorge Schiavone. Muy amable, Jorge. La verdad que te agradecemos muchísimo este contacto. ¿Vas a estar, Jorge, en el especial de hoy? Sí, no puede faltar. De La Nación. Voy a estar, pero por Zoom porque estoy en cuarentena. Sí, claro, sí, claro. Sabemos. No importa, pero vas a estar de alguna u otra manera. Así que ahí te estaremos viendo. Gracias, Jorge, un beso enorme. Recordamos, para quienes se suman, programación especial hoy por el cierre de listas.